tardes a todos. Muchas gracias por venir un jueves más, ya el último de esta tanda de Sagat. Y hoy tenemos una tarde potentita, potente, de sintaxis. Así que bueno, espero que no vengáis muy cansados porque creo que viene curva. Vamos a empezar dando la bienvenida a nuestra querida compañera, la doctora Edita Gutiérrez, que ya es habitual de esta casa, ya la hemos traído muchas veces, ya la conocéis. Ella es discípula de Ignacio Bosque, y ya desde la tesis la verdad es que se vio que era valiente y que venía con poderío porque se dedicó a estudiar los cuantificadores débiles, ahí es nada. Y bueno, yo de Edita no voy a contar todo lo que ha hecho, pero yo destacaría 3 aspectos fundamentales. Uno es su enorme conocimiento gramatical, que si veis las publicaciones que tiene, veréis que son publicaciones de primer nivel y con un análisis muy fino y un buen conocimiento de las herramientas formales. Siempre se ha preocupado por la docencia, tiene una buena colección de manuales con Vicky, con el equipo de la UNED, que son manuales maravillosos del lenguaje humano, iniciación a la lingüística o invitación a la lingüística. Son manuales que hemos usado todos en todas las universidades porque eran los mejores manuales del mundo mundial. Y fueron los que nos enseñaron un poco a todos los demás a presentar las cuestiones del lenguaje de otra manera, de una manera, digamos, más amable, con recortes de prensa, al final, lo del Twitter para lingüistas algo tiene de eso, ¿no? Y yo os recomiendo muy vivamente que si tenéis oportunidad y os apetece leer un poquito de lingüística, que miréis estos manuales, porque son los manuales de primero, de grado, de distintas especialidades, ¿verdad? Y es muy interesante. Y luego, por supuesto, que es por lo que la hemos traído hoy aquí y ha venido tantas veces, su incansable deseo de hacer que la gramática en el aula no universitaria pues se presente de otra manera. Es partícipe, es alma mater de ese glosario que hemos estado esperando tanto tiempo y que ya tenemos en casa y que no ha venido a hablar del glosario, pero sabemos que está ahí detrás. Y está en todas las jornadas de Groc y en todos los saraos que montamos, pues Edita no puede faltar. Así que, bueno, pues os dejo con ella, con el sintagma nominal, y vamos a disfrutar de la tarde. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a los organizadores de las jornadas y muchas gracias también, siempre lo digo, pero lo digo de verdad, al público, porque me parece que tiene mucho mérito estar aquí 3 horas oyendo hablar de gramática después de una jornada de trabajo. Entonces, bueno, espero no ser muy pesada. Yo quiero hablar hoy… ¿Se oye bien por ahí detrás? Sí, vale. Bueno. Voy a hablar hoy de la estructura interna del sintagma nominal, porque creo que el sintagma nominal, el pobre, está un poco abandonado, no tanto en los estudios de gramática formal, pero sí en general en los estudios, en la secundaria en particular. O sea, que nosotros cogemos un sintagma nominal, los libros de Juan, los determinante, libros, núcleo, de Juan, complemento, ala, ya está, ya lo he analizado. Y casi siempre nos quedamos ahí, o sea que comparado con el detalle con el que se estudia el ámbito oracional, creo que el sintagma nominal está pues eso, dejado un poco de lado y bueno, mi intención es por lo menos mostrar que si no es igual en complejidad a la complejidad oracional, sí que tiene bastante complejidad. Bueno, entonces… esta es la estructura de la charla. En primer lugar voy a hablar de la organización del sintagma nominal, en particular de cuáles son los componentes del sintagma nominal y también intentaré mostrar que el sintagma nominal tiene estructura interna. Esa será la primera parte.
Después hablaré de los complementos argumentales y adjuntos dentro del sintagma nominal. Todo el mundo más o menos ha oído hablar de los argumentos y adjuntos dentro del ámbito verbal, pero no tanto, creo yo, en el ámbito nominal. Y lo que vamos a ver es que es básicamente lo mismo. Y luego quiero hablar un poco de los determinantes, es decir, de esta zona izquierda del sintagma nominal. Y bueno, lo que me ha pasado, he sufrido mucho porque lo que he tenido que hacer es cortar. Al principio tenía un PowerPoint con 150 diapositivas y luego digo, tengo 1 hora, no puede ser, ¿no? Y he tenido que elegir problemas. Entonces, he elegido 2 problemas sobre los determinantes, podría haber elegido otros y desde luego me he dejado otros igualmente importantes, creo, pero es que no era posible. Entonces, he elegido 2 problemas que tienen que ver con la naturaleza categorial, o sea, con la clase de palabra de los determinantes. Entonces, quiero hablar un poco de si los determinantes son determinantes, o sea, hay una clase de palabras determinante o si son un tipo de adjetivo determinativos. Ese es uno de los problemas, ¿no?, de la gramática tradicional. Y el segundo problema del que quiero hablar es de si los determinantes son pronombres a veces o no, que también es un problema clásico de la gramática. Y bueno, también voy a aprovechar para presentar la solución que da el glosario de términos gramaticales, ya que acaba de salir, pues la solución que da el glosario a estas cuestiones. Así que esta es la estructura de la charla. Entonces voy a empezar por el primer punto, que es la organización del sintagma nominal. Bueno, entonces, un sintagma es una palabra, un grupo de palabras que funciona como un constituyente, es decir, que funciona como una unidad sintáctica. Es una unidad sintáctica. Y igual que las oraciones, sabemos desde hace mucho tiempo que no son secuencias lineales. Es verdad que son lineales porque hablamos así y necesariamente tenemos que decir una palabra detrás de la otra, pero realmente los sintagmas y las oraciones tienen estructura interna, es decir, detrás de la linealidad hay jerarquía y eso es a lo que llamamos estructura interna. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver cuáles son los componentes del sintagma nominal, en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, ¿por qué decimos que hay estructura interna? ¿Qué argumentos podemos utilizar para decir que hay estructura interna en los sintagmas nominales? Bueno, entonces, empiezo por lo primero, que son los componentes del sintagma nominal. ¿Qué componentes tiene el sintagma nominal? El sintagma nominal tiene un núcleo y el sintagma nominal puede ser solo el núcleo, ¿no? O sea que hay sintagmas nominales que tienen una única palabra, como los ejemplos de A o de B. Pedro manzanas, come manzanas, ¿no?, en que el sintagma nominal solo está compuesto por una palabra que es el núcleo. Y luego podemos tener sintagmas nominales de mayor o menor complejidad, el niño, 3 libros de matemáticas de cuarto de la ESO, la crisis mundial por la epidemia de gripe o la celebración de su 9º cumpleaños en casa de unos amigos de sus padres en 2005, etc. En cualquier caso, los núcleos están subrayados en todos los casos. Bueno, entonces, ¿qué es el núcleo? ¿Qué hace el núcleo? Bueno, en primer lugar, el núcleo le da las propiedades categoriales al sintagma, es decir, nosotros decimos que tenemos un sintagma nominal porque tenemos un nombre de núcleo. En segundo lugar, le da también las propiedades formales. Así que, si yo digo los coches rojos estaban aparcados y el verbo está en plural, el verbo está en plural porque ese sintagma nominal es plural. ¿Y por qué ese sintagma nominal es plural? Porque de alguna forma la pluralidad del núcleo, que es coche, se sube hasta la parte de arriba del sintagma, ¿no? De manera que tengo un sintagma nominal plural que concuerda con el verbo en plural. O sea que el núcleo, el nombre en este caso, le da las propiedades formales al sintagma. De hecho, coches es masculino, plural, y lo que hacen los y rojos, o sea, los determinantes y los adjetivos, es copiar, ¿no? Y eso es lo que se llama la concordancia, copiar los rasgos de coches. Así que, ¿quién tiene los rasgos realmente? Los rasgos los tiene coches, que es el núcleo. Y luego los determinantes y los adjetivos copian los rasgos del núcleo del sintagma. Así que el núcleo le da las propiedades categoriales al sintagma, el núcleo le da también las propiedades formales, como el género,
Y el núcleo impone restricciones, manda sobre sus complementos, ¿no? Y esas restricciones pueden ser restricciones semánticas y restricciones sintácticas. Así que en el ejemplo de A tenemos un tipo de restricción semántica, inauguró el monumento, pero no podemos decir inauguró que el museo abría sus puertas, por ejemplo, ¿no? Así que el verbo inaugurar pide un tipo de complemento, exige semánticamente un tipo de complemento y no acepta oraciones de complemento, y exactamente lo mismo ocurre en B. En B lo que tenemos es un nombre de núcleo, pero pasa exactamente igual. El nombre restringe semánticamente a sus complementos. Vale. ¿Y qué podemos tener en un sintagma nominal además de un núcleo? Bueno, pues podemos tener complementos de muy diverso tipo y también podemos tener modificadores de diverso tipo. Y estoy llamando ahí modificadores a los determinantes, en realidad. Así que aquí empezó la criba y el dolor. A ver, no puedo hablar de todo, ¿no? Entonces, respecto de los complementos, no voy a hablar más que de los complementos del nombre que son sintagmas preposicionales, pero podemos tener complementos de muchos otros tipos. Podemos tener sintagmas adjetivos, como el libro rojo, oraciones de relativo, el libro que me recomendaste, sintagmas nominales en aposición, como el río Ebro. Y también modificadores de muy diverso tipo, que se suelen clasificar en definidos e indefinidos, pero se podrían clasificar de otra manera, como el libro, estos libros, un libro o muchos libros. Así que estos son, digamos, los dos tipos de elementos que podemos tener en un sintagma nominal aparte del núcleo. Y como digo, respecto de los complementos, me voy a centrar solo en los sintagmas preposicionales, entre otras cosas porque, claro, el comportamiento de cada uno de estos elementos es muy, muy distinto. Sobre cada uno de ellos, en realidad, se podría dar una charla distinta. Entonces, bueno, me voy a centrar en los sintagmas preposicionales hoy. Vale, antes de seguir, quería hacer dos precisiones terminológicas porque creo que son cuestiones que están bastante confusas o por lo menos muy distintas en muy distintos sitios, no solo en los libros de texto de secundaria y bachillerato, también en los libros de lingüística. Entonces está bien por lo menos saber qué etiquetas estamos utilizando y por qué. Entonces, en primer lugar, voy a usar la etiqueta determinante, como por otro lado hace la nueva gramática de la lengua española y también el glosario de términos gramaticales. La voy a usar para denominar una categoría gramatical, o sea, una clase de palabras. Sé que a veces se utiliza la etiqueta determinante para hablar de una función, la función de los elementos que están a la izquierda del nombre, pero yo voy a mostrar que los determinantes son una clase de palabras y, por tanto, no una función. Luego, la función, si queremos, lo podemos llamar también determinante, pero resulta un poco confuso utilizar la misma etiqueta para la categoría y la función. Entonces, eso por un lado. Así que determinante es una clase de palabras a la que pertenecen el artículo, los demostrativos, los posesivos y también los cuantificadores en un sentido amplio se incluyen dentro de la clase de los determinantes. ¿Cuál es la función de esas palabras que están ahí a la izquierda del nombre? En la nueva gramática no se le asigna, no se le da un nombre a esa función específica, no tiene un nombre, lo que no quiere decir que no hagan algo, pero no se le asigna un nombre concreto a esa función. En el glosario de términos gramaticales hablamos de modificadores para esa función. En cualquier caso, el nombre que le pongamos a la función me parece que no es tan importante. O sea que la cuestión es entender que lo que hace un determinante en el sintagma nominal, y de eso voy a hablar dentro de un rato, lo que hace un determinante es distinto de lo que hace, por ejemplo, un adjetivo, una oración de relativo o un sintagma preposicional que está pospuesto al nombre. Vale. Bueno, y la otra precisión terminológica que quería hacer es sobre la etiqueta cuantificador, que también sé que se utiliza de distintas maneras en los libros de secundaria. Me parece que muchas veces se utiliza la etiqueta cuantificador para hablar de la función que realizan los modificadores de los adjetivos y los adverbios en los sintagmas, ¿no? O sea que muy inteligentemente a muy se dice que es cuantificador como una función que realiza muy respecto inteligentemente.
Yo voy a utilizar la etiqueta cuantificador de otra manera. En realidad, cuantificador es una categoría transversal. Lo que se llama una categoría transversal, es decir, es una clase de palabras, pero es una clase de palabras que no está al mismo nivel que nombre, adjetivo, verbo, adverbio. En esa lista no está cuantificador, sino que atraviesa esa lista. ¿Qué significa eso? Significa que tengo nombres que son cuantificadores, porque en realidad cuantificador, ¿qué significa? Significa en realidad que denota cantidad, que su significado tiene que ver con la cantidad, y el hecho de que su significado tenga que ver con la cantidad implica ciertas propiedades sintácticas. Entonces, hay nombres que son cuantificadores, así que docena, en una docena de huevos, es un nombre y es un cuantificador, y eso no es incompatible. En el último libro, último es un adjetivo. Último no es un determinante, es un adjetivo y es un cuantificador. En algunos niños, algunos es un determinante y es un cuantificador, alguien es pronombre y cuantificador, y mucho, en llovía mucho, es adverbio y es cuantificador. Así que eso es lo que quiere decir cuantificador, clase de palabras transversal, llamamos cuantificador a lo que significa cantidad. ¿Vale? Bueno. Sí que estas eran las dos precisiones sobre la palabra determinante y sobre la palabra cuantificador, porque sé que se utilizan los dos términos de manera muy distinta según las tradiciones y también en los libros de texto se encuentran usados de manera diferente. Vale, entonces, una vez que hemos visto los componentes básicos del sintagma nominal, por un lado los elementos que están delante, los determinantes, por otro lado los que están detrás del nombre, ya he dicho que me iba a centrar en los sintagmas preposicionales. Ahora quiero hablar un poco de la idea de estructura interna, pero dentro del sintagma nominal. Así que en muchos libros de texto, de hecho diría de manera general en los libros de texto que he mirado, se hacen análisis de este tipo, como el que aparece en la diapositiva, en que se asume que el análisis es lineal, no hay estructura, no hay jerarquía, todos los elementos están al mismo nivel. Las nuevas casas y de madera, y todos están así, al mismo nivel. A veces aparecen las flechitas estas para decir que nuevas modifica a casas y que de madera modifica a casas. Eso no es así. En realidad, nuevas modifica a casas de madera, pero eso en este análisis no se ve, ¿no? O sea, parece que todos los elementos están por separado. Si nos fijamos en el par mínimo, que es un ejemplo de Ignacio Bosch, que realmente no sé muy bien de dónde lo he sacado, pero sé que es suyo, la cara de niño de Juan y la cara del niño de Juan es un par mínimo, lo único que cambia es el artículo, ¿no? En del, la cara de niño de Juan y la cara del niño de Juan. Claro, linealmente esto parece casi lo mismo, ¿no? En realidad las palabras es que son casi las mismas, pero ¿qué pasa? Es que las estructuras son completamente distintas y de hecho, por eso podemos hacer unas cosas con un ejemplo y no con otro. La cara de niño de Juan, nosotros podemos decir su cara de niño, de manera que el posesivo retoma de Juan, en cambio en la cara del niño de Juan no puedo decir algo como su cara del niño, ¿vale? Así que dos estructuras muy distintas frente a una linealidad que es prácticamente idéntica. En el primer caso lo que tenemos es cara de niño, que va unido, mientras que en el segundo el niño de Juan es lo que forma constituyente. No voy a hacer el análisis completo, pero realmente se ve bien, ¿no?, que las estructuras son distintas, a pesar de que linealmente los dos sintagmas parecen muy, muy similares, o son muy similares desde el punto de vista lineal. Así que, aunque hay linealidad, claro que hay linealidad, porque el lenguaje es lineal, en los sintagmas nominales, igual que en las oraciones, hay estructura interna. Los elementos se van uniendo unos a otros y van creando estructura, así que cuando digo algo como la tercera carta de su madre modifica a carta y tercera modifica a carta de su madre, y lo último que añado al sintagma es el determinante, que es el que da la referencia, como vamos a ver dentro de un rato.
Ahí la etiqueta que he puesto, he repetido la etiqueta, SN, SN, SN. Esta es la opción que toma la gramática para lo que se llaman las proyecciones intermedias, ¿no? O sea, en realidad tengo el nombre que está abajo y luego el nombre va formando, ¿no?, sintagmas o constituyentes o partes, como lo queramos llamar. Y claro, la pregunta es, ¿cómo llamo a esos nudos que tengo ahí en medio, ¿no? O sea, el SN2 y el SN3. A veces se les pone una barra en los modelos, en la gramática generativa, se llama esas proyecciones intermedias. La nueva gramática le pone la etiqueta SN y no me parece mal. O sea que, en el fondo, carta de su madre, tercera carta de su madre y, finalmente, la tercera carta de su madre. Lo que me parece importante en este ejemplo, en este tipo de ejemplos, es ver que la estructura se va construyendo poco a poco. Vale. El argumento típico que se da para mostrar que hay estructura en el caso de las oraciones es la ambigüedad estructural, es decir, el mismo conjunto de palabras, desde el punto de vista lineal, nos da dos significados y la razón por la que tenemos dos significados, se construyen dos significados porque hay dos estructuras distintas. Así que este es el ejemplo típico. Hablaron a los alumnos de lingüística, hay una lectura en que los alumnos son de lingüística, así que es la de A, y hay otra lectura en que se habló de lingüística a los alumnos, ¿no? Entonces tengo la misma linealidad y dos estructuras distintas asociadas a ella y dos significados, por tanto. Bueno, pues exactamente lo mismo podemos decir para el caso de los sintagmas nominales. Así que en un sintagma nominal como el análisis de la situación de los empleados, tengo la misma linealidad, pero dos estructuras distintas. En la primera estructura, de los empleados modifica a situación, mientras que en la segunda estructura, de los empleados, es un complemento de análisis. Así que de dos estructuras distintas, lo que obtengo son dos significados distintos con el mismo conjunto de palabras desde el punto de vista lineal. Entonces, el mismo argumento que se puede utilizar para las oraciones lo podemos utilizar en el caso de los sintagmas nominales. Hay estructura interna, las palabras no están una detrás de otra y todas al mismo nivel, sino que los sintagmas se van construyendo de una determinada manera. Bueno, entonces, ¿cómo se construyen los sintagmas nominales? En general, simplificando mucho, porque lo de dos capas, algunos se reirían de mí, dos capas, jaja, hay muchísimas más. Bueno, básicamente hay dos capas en el sintagma nominal. Hay una capa, que es la capa más baja, que es la capa predicativa o descriptiva, que en realidad es el conjunto del nombre más todos sus complementos. Y después, por encima, está la capa referencial, que es lo que le da la referencia al sintagma, lo que permite que el sintagma sea una expresión referencial, es decir, que señale, haga referencia a un elemento de la realidad. Así que, como dice la nueva gramática, los nombres comunes no son referenciales. El nombre común o apelativo conviene a todos los individuos de la clase. Clasifica o categoriza, por tanto, las personas, los animales o las cosas según ciertos rasgos que los distinguen. Así que, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que gato en realidad es un conjunto de rasgos semánticos. Estos son los rasgos del DELE, del diccionario: mamífero, carnívoro, carnívoro, familia de los félidos, doméstico, todo eso, ¿no? Y eso me da un conjunto de referentes posibles. Todos los elementos que tengan esas características, estarían en ese conjunto, ¿no? Eso es gato. ¿Qué pasa si le pongo negro? Bueno, que estoy añadiendo un elemento más al conjunto de propiedades y, por tanto, ¿qué va a ocurrir con el conjunto? El conjunto se va a reducir, ¿no? Porque cuantas más propiedades tengas, menos elementos van a poder adaptarse a esa descripción. Y hasta aquí no tengo referencia, es decir, no estoy hablando de ningún gato en concreto. Vale. Los nombres comunes no poseen por sí mismos capacidad referidora, así pues, no es el sustantivo mesa, en la mesa estaba limpia, el que designa cierta mesa. Mesa, como gato, no designa ninguna mesa y ningún gato, ¿no? Es un conjunto de propiedades semánticas, sino el grupo nominal, la mesa en su conjunto.
No son, por tanto, expresiones referenciales, mesa, planeta o viento, pero sí pueden serlo mi mesa, este planeta o el viento del sur. Vale, así que básicamente lo que tenemos en el sintagma nominal es esto. Una primera capa, que es verdad que puede ser, o sea, puede haber construcción dentro, como hemos visto antes, con algunos ejemplos, pero tenemos una primera capa que incluye la información descriptiva, que es el núcleo o predicativa, que es el núcleo más el conjunto de complementos que ese nombre lleva, y luego se añade un elemento, el determinante, que lo que hace es darle referencia al sintagma, es decir, convierte al sintagma en una expresión referencial, una expresión que señala un elemento de la realidad, un referente. Vale. Bueno, entonces, voy a pasar al segundo punto. Hemos visto hasta ahora cuáles son los elementos básicos de un sintagma nominal y, en segundo lugar, cuál es la estructura del sintagma nominal. Ahora voy a hablar un poco de los complementos argumentales y adjuntos dentro del sintagma nominal. Bueno, muy poco, pero un poquito. Entonces, sabemos que los complementos del nombre tradicionalmente se clasifican desde el punto de vista semántico, así que hay complementos que denotan posesión, como el libro de Juan, hay complementos que denotan el todo en una relación parte-todo, como la ventana de la casa, origen, alfombra de Turquía, contenido, vaso de vino, materia, masa, y podría seguir porque hay muchos tipos distintos semánticos, ¿no?, de complementos del nombre. Claro, la cuestión es si se pueden establecer clases de complementos con criterios que no sean puramente semánticos, ¿no? Y si podemos hacer generalizaciones sobre ellos. Y quizá lo que podemos hacer, ya que, como he dicho antes, la oración es un ámbito mucho más estudiado que el ámbito nominal. Entonces, quizá lo que podemos hacer es fijarnos en la oración, ver qué se dice sobre las oraciones y, a partir de eso, a lo mejor, pues algunas de las generalizaciones que se aplican a las oraciones las podemos aplicar también a los sintagmas nominales. Entonces, sabemos que en una oración hay una distinción básica, semántica, que se establece entre los complementos argumentales y los complementos adjuntos, que estoy segura de que de eso ya se ha hablado aquí en distintas charlas desde el principio, ¿no?, de este seminario. Entonces, desde un punto de vista semántico, los complementos de un predicado, del verbo, pero también puede ser de un nombre, se pueden dividir en argumentos y adjuntos. Los argumentos son los elementos que están exigidos semánticamente por el núcleo, por el predicado, y los adjuntos, en cambio, tienen una relación más laxa, más distante con el predicado. Bueno, entonces, si observamos los ejemplos de 1 y 2, en uno tenemos un verbo. El rector entregó ayer el premio a los estudiantes en el salón de actos. Y en esa oración tenemos argumentos, es decir, elementos pedidos semánticamente, seleccionados por el verbo entregar. Así que el rector, alguien entrega algo a alguien, ¿no? Pues el rector es un argumento, el premio es un argumento, a los estudiantes es un argumento. En cambio, ayer y en el salón de actos son elementos adjuntos, o sea que prácticamente a cualquier predicado, a cualquier verbo, le podemos añadir pues un complemento adjunto que nos diga pues cuándo se ha producido la acción o dónde se ha producido la acción, y esos elementos normalmente son adjuntos, aunque también puede haber algunos complementos locativos que sean argumentales, pero en general son adjuntos, ¿vale? Y lo mismo pasa con el ejemplo de 1b, lo único que ocurre es que tengo un nombre en lugar del verbo. Tengo un nombre de verbal en este caso y los nombres que vienen de verbos lo que hacen es heredar la estructura argumental del verbo del que provienen, así que en la entrega del premio ayer en el salón de actos por parte del rector, tenemos las mismas relaciones semánticas que tenemos en realidad con el verbo. Lo que pasa que en este caso estamos en el ámbito nominal. Así que tenemos elementos pedidos por el significado del nombre y también elementos adjuntos, elementos no seleccionados. Y exactamente lo mismo pasa en 2. María describió el cuadro detalladamente.
María y el cuadro, alguien describe algo, son elementos argumentales, pedidos, exigidos por el significado del verbo describir, mientras que detalladamente no está exigido por el significado del verbo describir. Y este tipo de análisis, además, nos permite establecer una relación que está bien establecer entre describió detalladamente y la descripción detallada. En realidad, la relación semántica es parecida, aunque en un caso tengo un verbo y un adverbio y en el otro caso lo que tengo es un nombre y un adjetivo. Así que en la descripción detallada del cuadro de María tengo también relaciones argumentales. A pesar de que tengo un nombre, la relación que se establece entre descripción y el cuadro y María es una relación más cercana que la que se establece entre descripción y detallada, porque el cuadro y María son argumentos del nombre, mientras que detallada no lo es. Bueno, entonces, ¿qué sustantivos se dice que tienen complementos argumentales? De distinto tipo, pero en cualquier caso, complementos exigidos por su significado. Pues los nombres de verbales, los nombres que vienen de verbos y heredan la estructura argumental del verbo del que provienen. También los que se llaman nombres de representación, del tipo cuadro, dibujo, ¿no? Porque si tú tienes un cuadro, ¿no? Un cuadro normalmente refleja algo y ese algo es el tema, y hay alguien que ha hecho el cuadro, o sea que ese alguien es el agente, etcétera. Y también, aunque de otro tipo, pero también tienen estructura argumental los nombres relacionales, en el sentido de que son nombres que piden necesariamente establecer una relación con otro elemento. Así que si tienes amigo, pues eres amigo de alguien, y si es padre, necesariamente es padre de, ¿no? Esos son los nombres relacionales, que hay de muchos tipos distintos. Bueno, así que estos sustantivos exigen de manera diferente distintos tipos de complementos. Vale. ¿Y qué hace el nombre? Pues el nombre, como núcleo del sintagma, como hemos dicho antes, lo que hace es imponer restricciones sobre sus argumentos. Así que el hecho de que algo sea un argumento implica ciertas restricciones sintácticas y semánticas sobre ese complemento. Así que, igual que en 1A no resulta natural un ejemplo como envió por correo su aplastante sinceridad, que es un ejemplo de Scandell, 97, pues exactamente igual pasa con el nombre del que proviene, y el envío de su aplastante sinceridad también resulta bastante raro como ejemplo, ¿no? Y de la misma manera, el verbo desear manda sobre su complemento, en este caso tengo una oración subordinada sustantiva, y exige que el verbo de la subordinada sustantiva vaya en subjuntivo, y exactamente lo mismo pasa con el nombre de verbal, con el nombre que proviene del verbo desear. Así que mi deseo de que regrese pronto está bien, mi deseo de que regresa pronto está mal. Y eso tiene que ver con que de que regrese pronto o que regrese pronto es un complemento argumental, un complemento pedido por el significado del verbo desear. Bueno, y luego está la otra cuestión, que es lo de la función sintáctica, ¿no? Porque es verdad que el análisis, en general, el análisis escolar, también porque, bueno, son es lo que piden las autoridades educativas, muchas veces es categoría-función, 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 ¿no? Y eso se extiende al sintagma nominal, de manera que, al final, los alumnos lo que quieren es saber es, bueno, vale, esto es determinante y qué función, y esto tal, pero ¿qué función le pongo? ¿Qué etiqueta le pongo? ¿No? Porque necesito saber cuál es su categoría y cuál es su función. Vale. Y la pregunta de qué función sintáctica tienen estos complementos en realidad no es... Digamos que no hay una etiqueta clara, porque sí se puede contestar, pero no hay una etiqueta clara asociada a esa función sintáctica. Entonces, las relaciones semánticas hemos visto que son semejantes a las oracionales, ¿no? Lo acabamos de ver. Así que, igual que tenemos agentes, temas, etcétera, en el ámbito oracional, argumentos y adjuntos, pues tenemos lo mismo en el ámbito nominal. Así que podemos tener agentes, podemos tener temas, etcétera. Bueno. En este ejemplo, por ejemplo, que viene de Twitter para lingüistas, exposición de alumnos puede
tiene dos significados. Uno que es, digamos, el primero, el más obvio, en el que los alumnos son los agentes, ¿no? O sea, los que han hecho lo que se expone, pero es verdad que es ambiguo el ejemplo, y es ambiguo entre la lectura de agente y la lectura de tema, en que ahí tengo a los alumnos todos y los estoy exponiendo. Fijaos qué alumnos tan estupendos tengo, aquí los tengo expuestos para que todo el mundo los vea, ¿no? O sea que tenemos esa ambigüedad. Así que las relaciones semánticas dentro del sintagma nominal es verdad que se parecen a las relaciones semánticas en el ámbito oracional. Las relaciones sintácticas, en cambio, son diferentes. Es decir, la manera que tienen los nombres de legitimar sus complementos es distinta de la manera que tienen los verbos de legitimar sus complementos, formalmente. Así que los verbos, digamos que tienen más privilegios. Un verbo se pone aquí al lado a su complemento directo y con eso es suficiente. Tú que estás aquí a mi lado, en el nudo de al lado, eso es suficiente para reconocerte como mi complemento directo. Así que solo por la posición, por ejemplo, un verbo puede reconocer a un sintagma nominal como su complemento. Y existen otro tipo de relaciones formales, como la concordancia, ¿no? Que es lo que permite, por ejemplo, reconocer al sujeto. Los nombres, los pobres, no tienen tantas facilidades y no pueden reconocer formalmente, simplemente por la adyacencia, por ejemplo, a sus complementos. Así que necesitan una preposición, necesitan la ayuda de una preposición y esa preposición lo que hace muchas veces es decir, marcar a un elemento como el complemento del nombre. Así que las preposiciones en los sintagmas nominales muchas veces son la marca formal de que algo es el complemento de un nombre. Así que hay ciertas funciones sintácticas. La función no se extiende al sintagma nominal, así que no hablamos de sujetos dentro del sintagma nominal, aunque sí de agentes, no hablamos de complementos directos dentro del sintagma nominal, aunque sí de temas, y tampoco hablamos de complementos indirectos. Y la razón es que, en realidad, las relaciones formales que se establecen entre el verbo y el complemento directo, por ejemplo, el hecho de que la adyacencia sea suficiente, o pruebas formales como la sustitución por un pronombre clítico o átono, ¿no? Que es una prueba para reconocer formalmente el complemento, es decir, el complemento directo de un verbo, podemos decir que está en acusativo, entendiendo acusativo en un sentido amplio. Bueno, eso no pasa con los sintagmas nominales igual. Entonces, la decisión de Sophie, la destrucción de la ciudad, es verdad que de Sophie es muy parecido al sujeto en Sophie decidió, ¿no? Y en la destrucción de la ciudad es verdad que la ciudad hace una función parecida a destruyeron la ciudad, por ejemplo. Pero realmente no es equivalente y por eso no decimos que de Sophie es el sujeto o de la ciudad es el complemento directo. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo lo llamamos? A esa función, pues, bueno, pues se le puede llamar complemento del nombre, pero es un nombre un poco absurdo, entonces no sé si tiene mucho sentido preguntarse mucho cómo le llamamos a eso. Lo importante, creo yo, y sobre todo si se lo estamos enseñando a nuestros alumnos, lo importante es que los alumnos vean pues el tipo de relación que se establece entre el nombre y ese complemento, que vean la relación semántica, que vean que la relación sintáctica no es igual que la que se establece entre un verbo, por ejemplo, y su complemento directo, y luego ya el nombre que le pongamos a la función, pues complemento del nombre puede ser uno, pero complemento del nombre ya sabemos que se utiliza para muchas cosas y en principio no nos gustan estos términos que sirven para tantas cosas, pero ¿qué le vamos a hacer? No tenemos otro. En realidad no tenemos otro porque de las funciones sintácticas se ha hablado tradicionalmente en el ámbito oracional y no tanto en el ámbito nominal, entonces por eso no hay un nombre. Pero hay algunas funciones dentro del sintagma nominal para las que sí tenemos nombre. Por ejemplo, en la dependencia de las drogas o el abuso de los videojuegos. Los ejemplos de dos. Ahí sí que se habla de complemento de régimen. Así que la función de complemento de régimen es una de las pocas funciones que se extiende... Esto parece... se ha levantado un murmullo ahí. No sé si de aprobación o de desaprobación, pero bueno.
La razón, la nueva gramática ya habla de complemento de régimen no solo para los verbos, sino para los nombres y los adjetivos. Y, vale, alguien me podría decir, no, pero es que eso es igual. A ver, ¿qué diferencia hay entre la destrucción de la ciudad y la dependencia de las drogas? Yo lo veo igual. Bueno, no es exactamente igual. ¿Por qué no es exactamente igual? Porque destruir, el verbo destruir, ¿qué toma? Toma un sintagma nominal de complemento directo, ¿no? Así que destruyeron la ciudad. Y destruir toma un SN. La preposición de destrucción de la ciudad parece una pura marca de caso, no una pura marca de función, lo que estaba diciendo. Esa D me está diciendo, hola, yo soy, la ciudad es el complemento de destrucción, y nada más. Pero dependencia viene de depender, y el verbo depender toma la preposición de. Así que esa preposición, aunque parece igual, no es exactamente igual. Entonces, quiero perder la generalización de que depender de, dependencia de y dependiente de parecen lo mismo. Parece una generalización que tiene sentido, ¿no? Entonces, como tiene sentido, pues vamos a mantenerla. No pasa nada por decir que hay un complemento de régimen en el sintagma nominal. De hecho, tiene cierto sentido, porque lo que estoy diciendo es que el nombre necesita una marca formal, necesita una preposición, ¿no? A diferencia del verbo, que él solito, sin necesidad de nada más, puede reconocer a su complemento directo. Bueno. Entonces, esa es la razón por la que se dice que aquí tenemos un complemento de régimen. Así que, cuando tenemos un nombre de verbal o un adjetivo que proviene de un verbo que tiene un régimen, muchas veces ese nombre hereda también la preposición, porque viene de ese verbo. Entonces, si en un caso hablamos de complemento de régimen, ¿y qué significa complemento de régimen? Significa que el verbo pide esa preposición. Pues es que, hombre, si en depender decimos que depender pide de, porque no vamos a decir que en dependencia, dependencia pide de y en dependiente, dependiente pide de. Así que esa es la idea, por lo menos, y yo creo que cierto sentido tiene. ¿Queremos decir que es un complemento del nombre? Pues bueno, es que en realidad complemento del nombre es todo, todos son complementos del nombre, pero son distintos. No es igual dependencia de las drogas que destrucción de la ciudad. Entonces, en realidad, con que veamos eso, y eso se ve y se les puede explicar a los alumnos, luego como lo llamemos, pues, en fin. Vale, y otro complemento que se mantiene es el complemento predicativo, ¿no? O sea que cuando yo digo Juan llegó en pijama no es una manera de llegar, claramente, eso no es un circunstancial de modo, se predica de Juan, Juan estaba en pijama, así que eso es un complemento predicativo, y se puede decir también su llegada en pijama. Así que en pijama ahí es un predicativo de su, ¿no? De la persona que llega, o la llegada de Juan en pijama. Así que esta es otra de las funciones que se mantiene, se traslada también al ámbito nominal. Y lo mismo pasa con retrataron al rey a caballo y el retrato del rey a caballo, que es un ejemplo típico. En resumen, a ver cómo voy de tiempo, fatal. Las 6 menos cuarto. Sí, pero me queda toda la otra parte. Vale. Bueno, en resumen, los sintagmas nominales tienen estructura interna. Los nombres establecen relaciones semánticas con sus complementos de manera parecida a como lo hacen los verbos. Sin embargo, los nombres legitiman sintácticamente sus complementos de una manera diferente a como los legitiman los verbos. Bueno, y ahora voy a tener que acelerar en la parte de los determinantes, pero intentaré resumir. Bueno, entonces, en la tradición, los determinantes se consideran un tipo de adjetivos. Se consideran un tipo de adjetivos y se les llama adjetivos determinativos. Ahí está la lista de los determinantes. Y cuando estas mismas palabras aparecen sin sustantivo, entonces se habla de pronombres. Así que en la tradición algunos es a veces un adjetivo en algunos libros y a veces un pronombre. En algunos vinieron pronombre, ¿vale? A mí lo que me gustaría decir es que algunos es siempre lo mismo. Y eso mismo, que es siempre, es un determinante. Siempre un determinante. Vale. Entonces,
Cada teoría gramatical en realidad tiene que determinar cuáles son sus unidades básicas de análisis y las clases de palabras son nuestras unidades básicas de análisis. Y tenemos que determinar también qué criterios utilizamos para delimitarlas. Es decir, aquí tenemos todas las clases de palabras y en el fondo lo que vamos a hacer es esta este saco, esta este saco, esta este saco y eso son las clases de palabras. Y yo tengo que decidir cuál es el filtro que hace que yo meto unas en un saco y otras en otro, ¿no? Y esa es una cuestión en realidad de la teoría. La gramática tradicional utilizaba dos criterios para incluir a los determinantes y los adjetivos en la misma clase de palabras. Uno era un criterio combinatorio, se combinan con nombres, y otro era el criterio morfológico. Tanto adjetivos como determinantes concuerdan en género y número con los nombres. Bueno. El problema es que la categoría de adjetivo así es demasiado abarcadora. Es decir, la categoría adjetivo que incluye a los determinantes no permite hacer generalizaciones sintácticas interesantes. ¿Por qué? Porque realmente los determinantes y los adjetivos son muy distintos y se comportan de una manera muy distinta desde el punto de vista sintáctico. Y eso es lo que quiero ver ahora. ¿Por qué los separamos? ¿Por qué los separamos en clases distintas? Y decimos que los determinantes son una clase de palabras distinta de los adjetivos. Bueno, porque hacen cosas distintas en el sintagma nominal. Y en el fondo ya he dicho un poco lo que hace un determinante, que es muy distinto de lo que hace un adjetivo. Así que las diferencias básicas entre determinantes y adjetivos son estas, que están en la lista. Los adjetivos forman paradigmas abiertos, así que a mí no me sorprendería que alguien me dijera que su sobrino no sabe lo que es pingüe, porque es perfectamente comprensible que alguien no tenga un adjetivo de la lengua. No pasa nada, es una clase abierta. De hecho, los adjetivos que yo tengo en mi cabeza probablemente no coinciden con los que tienen otras personas en esta sala. Pero claro, si alguien me dice que su sobrino no tiene un determinante demostrativo, me parecería muy, muy raro, ¿no? Y pensaría que a su sobrino le pasa algo con el lenguaje, por lo menos. Así que paradigmas abiertos, paradigmas cerrados. Segundo lugar, tienen un tipo de significado distinto y eso lo hemos visto, lo he explicado antes. Así que los adjetivos añaden significado predicativo en la parte baja del sintagma, mientras que los determinantes lo que hacen es dar referencia al sintagma. Y, en tercer lugar, también ocupan posiciones distintas. Entonces, voy a pasar un poco rápido sobre los paradigmas y el significado, porque ya lo he explicado. Claro, una consecuencia importante del hecho de que los adjetivos y los determinantes hacen cosas distintas en el sintagma es que un adjetivo no legitima un sujeto preverbal. Así que yo no puedo decir rápido coche no funciona bien o hermoso día fuimos al campo. Y la razón es que cuando yo tengo un sujeto preverbal, ese sujeto tiene que ser referencial para luego poder predicar de él. Y el adjetivo no hace eso. Mientras que un determinante sí lo hace. Así que el, mi, este, algún coche funciona bien, es perfecto porque los determinantes dan referencia al sintagma y por eso legitiman sujetos preverbales, mientras que los adjetivos no lo hacen. En cuanto a la posición en la estructura, también voy a pasar rápido, pero la idea es, si miramos hermoso día, aquel día, diríamos, están en la misma posición, delante del nombre, hay los dos, hermoso día, aquel día. Pero en cuanto empezamos a jugar con los elementos, nos damos cuenta de que linealmente es verdad que está delante, están los dos delante, pero eso no significa nada. Lo importante es que la posición estructural es distinta y los determinantes siempre están más arriba en la estructura que los adjetivos. Y por eso podemos decir mis bonitos zapatos y no bonitos mis zapatos, por ejemplo. Así que la posición en la estructura de unos y otros es distinta, aunque parezca igual. Vale. Y aquí dejo un resumen de estos PowerPoints. Esto se va a colgar, o sea que por esto paso rápido, pero esto es un resumen de lo que he dicho en el fondo. Vale. En conclusión, como conclusión he puesto una cita de la Nueva Gramática. Lo que dice la cita es que artículos demostrativos y posesivos constituyen una clase de palabras, la clase de los determinantes, por todo eso que he dicho, porque su comportamiento sintáctico es distinto,
Y, entendido en sentido amplio, también se incluyen en esa clase de palabras los cuantificadores prenominales. Así que alguno, tres, muchos, porque hacen lo mismo, de una manera distinta. Porque unos determinan y otros cuantifican, pero en el fondo cuantificar es también una manera de dar referencia al sintagma. Así que niños vinieron, no puedo, pero cuando digo 3 niños vinieron, el hecho de poner un cuantificador y decir cuántos vienen, eso es suficiente para que yo esté hablando de alguien, ¿no?, en concreto. Así que, en ese sentido, son también determinantes. Bueno. Y no sé, yo creo que me voy a saltar la parte de los pronombres y los no me la salto. Es que quedan... Bueno, pues voy a resumir. Vale, voy a resumir. Entonces... el primer debate es si son determinantes o adjetivos, y el segundo debate es si estos vinieron es un pronombre o es un determinante, ¿no? Entonces, la gramática tradicional, hay dos hipótesis. La gramática tradicional dice que son pronombres, la nueva gramática y también el glosario de términos gramaticales dice que son determinantes con un sustantivo tácito. Es decir, que algunos es siempre un determinante. Y si yo digo, trajo muchos libros de matemáticas y algunos de física, algunos ahí es básicamente lo mismo que en algunos libros de física. ¿Por qué? Bueno, pues porque es que parece la misma palabra, significa exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en trajo algunos libros de matemática, unos libros de matemática y algunos de física? Lo que pasa ahí es que tengo un nombre tácito, un nombre vacío, un nombre nulo, cuyo contenido se recupera del contexto previo. O sea, yo sé que es algunos libros, porque libros lo he mencionado antes. Así que esa es básicamente la idea. Lo que estoy diciendo es que no tengo dos algunos, dos tres, dos este, dos aquel, dos... porque no tiene mucho sentido repetir todo el paradigma de los determinantes como pronombres cuando es exactamente el mismo paradigma y cuando significan exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es, siempre son determinantes, y los determinantes a veces pueden llevar un nombre tácito y otras veces pueden llevar un nombre explícito. La cuestión de las categorías tácitas no es nueva en la gramática. Los sujetos, ¿no? Tradicionalmente se habla de sujetos omitidos y es lo mismo. Un sujeto omitido, ¿qué es? Es un elemento que digo, está ahí aunque no lo oigo. ¿Y por qué está ahí? ¿Y por qué puede estar ahí? Porque sé de qué estoy hablando o de quién estoy hablando. ¿Y por qué lo sé? Porque ha aparecido antes, o en el contexto lingüístico o en el contexto extralingüístico. Pues exactamente lo mismo se puede extender a los determinantes. Así que nos ahorramos la duplicación categorial, las dos listas exactamente iguales con exactamente el mismo significado, tenemos solo un elemento que es un determinante que puede aparecer con un nombre nulo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la clase de los pronombres se reduce drásticamente. Y me voy a ver la clase de los pronombres. Ahí tenía un chiste bueno, mi culpa. Al final siempre hablo más despacio de lo que debería. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la clase de los pronombres? ¿Qué palabras son pronombres? Solo las que no se combinan con el nombre. Así que, como no puedo decir a alguien niño o nada cosa, los neutros, esto, eso y aquello, los elementos que nunca se combinan con un nombre, esos son pronombres. Pero muchos es siempre determinante y puede llevar el nombre explícito, muchos libros, o puede llevar el nombre tácito, muchos vinieron, pero es la misma palabra, digamos. Así que reducimos la clase de los pronombres a los elementos que nunca pueden aparecer con el nombre. Bueno. Este es el resumen de la nueva gramática. En esta obra se adopta como norma general el análisis que acepta un elemento tácito en estos contextos. Pero se entiende a la vez que la otra opción que interpreta estas expresiones como pronominales da lugar a resultados equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la nueva gramática lo que dice es, bueno, si lo quieres seguir llamando pronombre, sigue llamándolo pronombre. Pero en el fondo, claro, estoy traduciendo,
pero en el fondo el análisis de determinante con núcleo nulo, con núcleo tácito, pues tiene más sentido. El glosario de términos gramaticales recomienda llamar determinante a los casos de muchos vinieron, por ejemplo. En conclusión, y me disculpo por la velocidad, en conclusión, el sintagma nominal tiene una estructura interna compleja. Los nombres tienen complementos argumentales y adjuntos igual que los verbos, aunque los legitiman, como hemos visto, de manera diferente desde el punto de vista sintáctico. Los determinantes son una clase de palabras, son una categoría gramatical que realizan una función diferente de los adjetivos, que es dar la referencia al sintagma, y la clase de los pronombres, los pobres, se queda mucho más reducida a la clase que propone la tradición. Bueno, aquí hay un poco de bibliografía y muchas gracias.